Yo quiero que vayamos al capítulo 6 de Juan porque hay una extraordinaria enseñanza del Señor Jesucristo. Primero un milagro, después la reacción al milagro y luego el sermón que se deriva de ese milagro. El Señor como un gran maestro, como un eximio maestro, como el más grande maestro de todos los tiempos, Él utiliza este instrumento y muestra que el milagro en sí no es el objetivo, el milagro en sí es la ilustración de algo mucho más profundo y la enseñanza es el propósito. Yo quiero que leamos del versículo 1 en adelante para contemplar un poquito el milagro, luego la reacción a este y entonces la conversación que se deriva de ello. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquí comienza la reacción. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y aquí comienza la conversación, que es al mismo tiempo un sermón de parte de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Allí descubre el verdadero propósito por el cual lo seguían. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Comienza a profundizar en las explicaciones que tienen que ver con la esencia de lo que somos como seres humanos, con el alma. No exclusivamente con lo material, con lo que satisface nuestra hambre física, sino con lo que tiene que ver con lo espiritual. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Es significativo que ellos digan esto. ¿Por qué? Porque recién habían sido testigos de un milagro. Y no obstante, ellos le están pidiendo otro milagro. ¿Qué señal pues haces tú? Juan utiliza la palabra señal cuando se refiere al milagro normalmente para mostrar que el milagro no es un fin en sí mismo, sino que tiene un objetivo que apunta más allá. ¿Qué obra haces tú? Y aquí brota el orgullo del corazón de los judíos por ser parte del pueblo de Dios. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Noten cómo citan la misma palabra de Dios para confrontar a Jesús. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Nuestros padres, ¿no hay orgullo allí? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, aquí está la corrección de Jesús. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Otra vez está penetrando más adentro en las profundidades espirituales, en la necesidad espiritual más importante. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y ahí descubre el problema básico, el problema central. Noten cómo tiene 3 o 4 partes este párrafo completo, si lo vemos hasta el final del capítulo 6. Primero, el milagro propiamente tal. El lugar es un lugar muy lindo en Israel, en el norte de Israel, cerca del mar de Galilea. Y de hecho, una de las, vamos a decir, una especie de vitral que hay a la entrada de ese lugar, tiene 4 panes y 2 peces. ¿Por qué 4 panes? Porque son 5, o sea, son 5 panes, ¿verdad? Porque el otro es Jesús. Ese es el sentido del vitral, que es una representación no de ese tiempo, sino del tiempo de la Edad Media, donde los que fueron a recuperar Tierra Santa, como sabemos en la historia, ellos fueron los que hicieron esta ilustración. Ahora, en ese lugar, el Señor hizo un milagro extraordinario. 5.000 hombres solamente, sin contar las mujeres y los niños. Los teólogos dicen que probablemente fueron más de 15.000 personas, mínimo, los que fueron alimentados de esa manera milagrosa, por tan pocos panes y tan pocos peces. Ahí está el milagro. Ahí está la obra de compasión del Señor Jesucristo para las necesidades puntuales que la gente tenía en ese momento. Lo habían seguido durante mucho trecho, no tenían para comer y entonces Él buscó la forma de poder proveer. ¿Cómo reaccionaron ahora? Y esto es lo segundo, ¿cómo reaccionaron las personas que fueron testigos del milagro? Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Sol. Y aquí nos vamos al versículo 22, porque aquí continúa la trama en el sentido de tener la misma dirección que tenía hasta ese momento, y aquí la reacción de las personas frente al milagro. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. El Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Esto es lo que la gente estaba haciendo, buscando a Jesús. Y nosotros decimos, qué bueno, están buscando a Jesús. Pero cuando comienza el diálogo, en el versículo 25 en adelante, nos damos cuenta que no estaban identificando correctamente a Jesús. Ni tampoco habían entendido correctamente el milagro, la razón por la cual el Señor hizo el milagro. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Noten que lo buscaron afanosamente.
Fueron de un lado a otro, luego se dieron cuenta que había una sola barca, entonces no estaba Jesús. Entonces fueron al otro lado nuevamente hasta que encontraron a Jesús. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, y aquí esta palabra tiene un sentido, esta reiteración, de cierto es amén, amén. Ciertísimamente, absolutamente cierto, eso es lo que quiere decir esta reiteración. Os digo que me buscáis. Y aquí él descubre la razón por la cual lo están buscando. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y esta palabra, habéis visto, tiene una implicación mayor en el original porque implica también habéis visto y entendido la señal. Es decir, discernido lo que vieron. ¿Qué es lo que vieron ellos físicamente? Que el Señor multiplicó los panes y los peces y les dio a estas personas y sació su vientre. Eso es lo que ellos vieron, percibieron físicamente. Pero ¿qué es lo que no entendieron? Que esta era una señal que apuntaba a otro objetivo. No entendieron la razón que había detrás de ello. Y por eso el Señor dice, ustedes me están buscando de una manera equivocada. Porque no entienden cuál es la razón por la cual yo vine a este mundo. Y entonces apunta otra vez a lo esencial. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Noten cómo lo saca de lo físico y lo traslada a lo espiritual, la conversación. Trabajen no por la comida que perece. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Multiplicó comida. ¿Qué es lo que vieron ellos y por los cuales buscaban a Jesús y se saciaron? Comida física. Pero ahora le dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. ¿Notan que tiene un sentido de trascendencia lo que Jesús está enseñándoles? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ya, ok, nosotros queremos trabajar para eso. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No tienen que hacer nada, simplemente creer. Nada más que eso. Le dijeron entonces, y aquí comienza la confrontación. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Noten cómo le están diciendo, mira, Moisés fue un verdadero profeta, porque Moisés en realidad trajo lo que el pueblo necesitaba, cuando en realidad Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. Dios les dio el verdadero pan del cielo, incluso el maná, físicamente hablando, lo dio el Señor. Pero ahora, entonces Jesús toma esa ilustración, esa misma que ellos le propusieron respecto al maná, y dice lo siguiente. Jesús le dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Noten, pan del cielo, verdadero pan del cielo. ¿Ven la diferencia? Es decir, está diciendo, lo otro era simplemente una ilustración, pero aquí está la realidad. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y aquí Jesús le está diciendo de dónde viene. Y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y aquí utiliza un recurso del lenguaje retórico que es la sinécdoque, que se llama. Que es cuando alguien nombra una cosa para representar al todo. Voy a colocar un ejemplo. El fundo de tal persona tiene 10.000 cabezas de ganado. Pero obviamente ahí está usando una sinécdoque, ¿verdad? Porque está representando, no significa que tiene solo cabezas, sino que está representando a todo un animal. Es como cuando alguien un relator de fútbol en el estadio dice, hay 10.000 almas en el estadio. Obviamente no hay solo 10.000 almas, hay 10.000 personas. Entonces una parte representa al todo. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque Jesús está diciendo aquí, utilizando el pan y autodefiniéndose como el pan,
que cuando nosotros escuchamos pan, ¿qué es lo que pensamos inmediatamente? En comida, ¿verdad? Pero obviamente no solo se está refiriendo al pan que satisface el hambre propiamente tal, sino a toda la satisfacción completa del ser humano, que viene siendo no solo la satisfacción material, sino esencialmente la satisfacción espiritual. Y por eso utiliza las palabras hambre y sed, porque estas son necesidades básicas con las cuales el Señor nos creó. De hecho, estas necesidades con las cuales Él nos creó es precisamente para que no muramos de inanición. ¿Han escuchado esto? No tengo hambre. Pero tienes que comer. No, es que no tengo hambre. ¿Qué es lo que hace el hambre? Nos impulsa a desear, anhelar el alimento físico. Y esa es la manera en que el Señor tiene para que también sea preservada nuestra vida. Cuando alguien no tiene hambre y mantiene esa posición y no come, esa persona va a morir necesariamente. Y por eso es que algunas personas dicen, come aunque no tengas hambre. El Señor Jesucristo está utilizando hambre y sed aquí como los elementos esenciales que nos mantienen con vida, físicamente hablando. Pero está apuntando a la satisfacción de esas necesidades. Y aquí está, obviamente, hay una implicación espiritual a todo lo que Él está diciendo. Me voy a centrar solamente en una frase. Yo soy el pan de vida. Y allí veremos tres cosas al menos que son esenciales. Primero, la identidad de Jesús. Segundo, la obra de Jesús. Y tercero, el propósito de Jesús. Y todo tiene que ver con quién es Él. Por eso parte diciendo yo soy. Utiliza 7 veces esta autodescripción en Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor. De tal manera que, luego dice, yo soy la puerta de las ovejas también. El Señor está autodescribiéndose de esta forma. Y esta palabra o esta frase, yo soy, tiene una connotación mucho más profunda en términos teológicos, porque no solo es una presentación. Cuando uno se presenta dice yo soy y da su nombre. No, es mucho más que eso, porque en el yo soy ya va el nombre implícito, en este caso. Y bíblicamente hablando, el nombre era mucho más importante que lo que nosotros vemos en el día de hoy, que es simplemente una identidad. En ese tiempo era mucho más que eso, porque representaba el carácter de la persona. Y esto nos lleva necesariamente a Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y esta es la identidad de Jesús. Leamos el 13 para poder entender de qué estaba hablando. Dios llama a Moisés desde la zarza, le dice que vaya y libera a su pueblo que está en la esclavitud en Egipto. Y entonces Moisés pregunta, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y esa palabra tiene una raíz hebrea muy interesante porque es una autodescripción del nombre propio del Dios verdadero que nunca hasta ese momento las personas lo habían conocido de esa manera. Claro, Moisés cuando escribe Génesis, después, ¿cierto? Y los 5 primeros libros de la Biblia siempre se refiere a ese nombre, el IHWH, que es el santo tetragramatón, le llaman los judíos. Pero es una autodescripción del Dios verdadero y donde se presenta en su identidad correcta como aquel que existe por sí mismo. Ese es el sentido del verbo. El autoexistente, el que no necesita de nada ni de nadie para existir, el que tiene vida en sí mismo. Y obviamente el único que tiene vida en sí mismo es Dios. De tal manera que lo que el Señor Jesucristo está diciendo ahí, seguramente los discípulos
lo entendieron posteriormente, quizás no en el momento, pero entendieron posteriormente que cuando Jesús se describe allí como yo soy, está diciendo no tienen que tener su mirada puesta en las cosas terrenales esencialmente, sino en el Dios Todopoderoso, porque yo soy ese Dios autoexistente. Aquel que no necesita de nada ni de nadie para existir. Jesús le está diciendo a Moisés, di esto a los hijos de Israel y eso es suficiente. Y hermanos, esto es muy importante porque el Señor no envió a cualquier persona al mundo, no envió al ángel más extraordinario, ni a Miguel, ni a Gabriel, para mencionar a dos de los que aparecen con nombre en la Biblia, que aparecen como grandes ángeles de Dios, importantes. No, no envió a un ángel del cielo. No. Él vino en la persona de su Hijo, Él mismo vino. Y esto es esencialmente importante para saber en quién está nuestra fe. Nuestra fe no está depositada en un conjunto de doctrina, aunque la doctrina es importante. Nuestra fe está depositada en una persona, la persona de Jesús. Pero ¿quién es Jesús? Y volvemos al versículo 14 del capítulo 6. Noten cómo al menos hay tres. En esos dos versículos hay dos, pero al menos hay 3 o 4 características que tenían los judíos en mente respecto al Mesías, porque ellos siempre, desde chicos, fueron enseñados en la esperanza mesiánica. Versículo 14, aquellos hombres entonces, después de haber visto el milagro, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Y por qué dicen ellos eso? ¿Qué es lo que estaba en su mente cuando ellos ven a Jesús de esa manera? Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, versículo 15 en adelante. Y esta es la promesa que hace Dios a través de Moisés respecto a alguien que él iba a enviar, iba a sacar de los mismos israelitas. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Profeta, os levantaré en medio de vosotros. Cuando ellos vieron el milagro que hizo el Señor, y noten que allí en Deuteronomio, cuando dice profeta, está en singular. Porque bien sabemos que Dios levantó muchos profetas en la historia de Israel. Pero aquí dice, profeta os levantaré y pondré en él mis palabras, singular. Es decir, estaba hablando de una persona en particular, específica. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente, fíjense, no dijeron, este es uno de los profetas. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y seguramente en sus mentes estaba el texto de Deuteronomio 18. Versículo 15 en adelante. De tal manera que nosotros podemos decir, van bien encaminados. Estos hombres están entendiendo quién es Jesús. No es meramente un milagrero, sino que también y esencialmente Jesús es el profeta que había de venir, el que prometió Dios a Moisés ahí en los llanos de Moab. Sin embargo, el versículo 15 muestra que Jesús percibía que ellos tenían otra cosa en su mente y su corazón. Y que ellos deseaban a otro Mesías. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Por qué volvió a retirarse al monte solo? ¿Acaso una de las descripciones de las tareas, cierto, que iba a hacer el Mesías no era que
que iba a ser profeta, iba a ser rey, iba a ser sacerdote, que son los tres oficios que se mencionan en el Antiguo Testamento respecto al Mesías. Y aquí ellos venían para hacerlo rey. Eso es lo que Jesús interpretó que era el propósito de sus corazones. Pero, ¿qué es lo que realmente estaba pasando allí? Jesús interpreta que estas personas querían hacerlo rey porque les convenía a alguien que les proveía de todo lo que ellos necesitaban. Recuerden, el milagro es el contexto. Y querían anticipar lo que Jesús ya es, que es un rey, ¿cierto? Pero va a establecer su reino en lo sucesivo, en el futuro. Para nosotros, futuro, para Él es presente. Todavía no era el tiempo y por eso Jesús se retira aparte solo. ¿Dónde estaba puesta la mirada de estas personas? En ellos mismos. ¿No es natural este egocentrismo que nosotros tenemos como seres humanos? Ellos no están diciendo, necesitamos un profeta. Dice, ¿no será este el profeta? Ellos no están diciendo, necesitamos a alguien que reine sobre nosotros. Ellos están diciendo, necesitamos un reinado de estas características, de un rey que pueda satisfacer todas nuestras necesidades materiales. De tal manera que la identificación que hacen de Jesús es incorrecta, al menos temporariamente. Y luego se añaden otras características que ellos pedían. Versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Le estaban pidiendo un milagro y sin embargo recién había hecho un milagro. Le estaban pidiendo un milagro de autenticación, es decir, que se autentificara a través de algo que él hiciera, algo milagroso. ¿Qué señal pues haces tú? Mira, recuerda, nosotros somos del pueblo de Israel. Y mira lo que pasó antes. Moisés nos dio el verdadero pan, nos dio el pan del cielo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, comieron comida de reyes, como dice el Salmo 78. ¿Y tú qué haces? Bueno, tú multiplicaste los panes y los peces, diste nada más que eso, pero no. Moisés, o Dios a través de Moisés hizo que descendiera pan de lo alto y nuestros padres comieron de ese pan. Como está escrito, dicen, pan del cielo les dio a comer. Salmo 78. Ellos están citando un salmo ahí. Una parte de él al menos, un versículo. Versículo 23 y 24. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Se hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Eso dice el Salmo 78. Es decir, lo que están diciendo estas personas, en realidad, nosotros necesitamos un Mesías que haga milagros, que haga llover pan del cielo. Porque eso hizo Moisés, ¿qué haces tú? Y hermanos, ¿no es eso lo que la gente pide muchas veces del cristianismo en el día de hoy? Necesitamos un milagrero. Una persona que esté siempre sanándonos de nuestras dolencias. Una persona que esté siempre llenándonos de cosas, de prosperidad material. Y nosotros hemos reflexionado en Salmo 37, los que están siguiendo esas reflexiones se darán cuenta de que ese no es el propósito por el cual el Señor nos puso en esta tierra. Claro, Él nos da muchas veces mucho más de lo que necesitamos. Sin embargo, no ese es el objetivo. Jesús no venía a eso, Jesús no era un economista que venía a solucionar el problema económico que nosotros tenemos. No era un médico experto que venía a sanarnos de todas nuestras dolencias, no. Esa es una percepción equivocada. Y entonces Jesús les aclara que en realidad Él no traía el pan, Él era el pan del cielo. Y de ahí está la importancia de la identificación de Jesús.
¿En quién hemos creído? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza? Saben, hermanos, a veces es muy triste lo que pasa también en nuestros contextos. A veces ponemos mal la mirada en una denominación particular. Hay personas que tienen casi grabada con tinta indeleble en su corazón su denominación como lo más importante. Pero nosotros no hemos de poner la mirada en hombres, ni en asociaciones, ni en grupos de hombres. Ni en títulos también. Este es pastor, este es doctor en teología, este tiene una maestría en esto, Eso no tiene ninguna trascendencia. Nuestra identidad está en la persona del Señor Jesucristo. Yo soy, le dijo Jesús. Mírenme a mí, en otras palabras, como cantábamos recién, pon tus ojos en Cristo. Se trata de Jesús y no de nosotros, de ningún pastor en particular. De hecho, si se pudiesen borrar todos los nombres y los títulos que se le colocan a los pastores, sería lo mejor que podría pasar. La mirada debe estar puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el gran yo soy. Yo soy el pan de vida. Jesús estaba apuntando a Él. Y recuerden que este nombre inherentemente contenía toda la esencia de lo que es Dios. La plenitud de Dios está en esta declaración. Yo soy. De hecho, es tan fuerte y tan poderoso el nombre en sí mismo que cuando fueron a buscar a Jesús a Getsemaní, Judas y los soldados del templo, cuando preguntan, o sea, Jesús pregunta, ¿a quién buscáis? ¿Recuerdan? Ellos dicen a Jesús Nazareno y Jesús da un paso adelante y dice, yo soy. Y cuando dice yo soy, la gente cae de espalda, los que lo fueron a buscar. ¿Por qué ocurrió esto? Por la sola declaración del nombre y el poder y la autoridad que tenía ese nombre. No dijo nada más Jesús, dijo yo soy. Y eso solo está en la persona de Jesús, en ninguno de nosotros. Nosotros decimos yo soy para identificarnos. Jesús dijo yo soy para decir yo soy el único Dios verdadero. Recuerden que la gente tenía diferentes percepciones de Él. Mateo capítulo 16. 6 meses antes de ir a la cruz, el Señor Jesucristo pregunta a sus discípulos, porque ya iba a comenzar el periodo de capacitación específica a sus discípulos, ya no iba a estar con la multitud, ya lo esencial iba a estar en la capacitación y preparación para el ministerio a los discípulos. Y en el versículo 13 en adelante llegan a Cesarea de Filipo, un lugar que es extraordinariamente interesante porque es un lugar alejado de todo lo que tenía que ver con Israel. Prácticamente está en el límite con los pueblos paganos y de hecho era el lugar, hoy día se llama Panías, ese lugar. Cesarea de Filipo era el lugar donde se adoraba al dios Pan en ese sector. Hay unas cuevas todavía donde hay una cantidad de estatuas también de los diferentes dioses griegos. Había una mezcla de idolatría terrible en ese lugar. Y Jesús se aparta a ese lugar específicamente. Y les dice a los discípulos lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres? ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es la identidad que ellos me dan? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces el Señor se vuelve a sus discípulos y les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro lo interpretó correctamente, pero no porque eso haya venido de su sabiduría, de su capacidad, porque el Señor le dice inmediatamente, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
¿Por qué era tan importante que identificaran a Jesús? Porque el Señor quería que la fe de sus discípulos estuviese correctamente puesta en Él con conocimiento de causa. Jesús es el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, de la misma esencia de Dios. Y por eso es que ningún tipo de secta que aparece por ahí y que fue creada hace 200 años o menos, puede decir que no es importante que alguien crea que Jesús es Dios. Es esencial. Si Jesús no es Dios, entonces no estamos creyendo en el Dios verdadero. Ahora, la identidad de Jesús es muy importante y por eso Él le dice, yo soy, y los judíos a los cuales estaban allí tienen que haber de alguna manera sentido el impacto de lo que eso significaba, porque estaba adjudicándose el nombre del Dios verdadero del Antiguo Testamento. Y hermanos, eso es lo esencial. Nosotros tenemos que saber en quién hemos creído, como dice Pablo. Si no sabemos en quién está puesta nuestra confianza y nuestra esperanza, entonces no tenemos esperanza. Nuestra confianza no está en lo popular que sea una denominación, nuestra confianza no está en lo popular que sea el pastor de la iglesia local, nuestra confianza está en el Señor, porque Él es el gran yo soy, el Rey de los cielos, y Él es el que se identifica como el pan de vida. Por tanto, la identidad de Jesús es fundamental, es fundamental. Yo lamento que cada cierto tiempo pasamos, yo digo siempre, de una moda a otra en el mundo evangélico. Hoy es la moda de la teología reformada. No digo que sea mala la teología, digo que a veces nos centramos más en la descripción de la teología reformada que en aquel a quien describe la teología reformada. ¿Entienden? Nos preocupamos más de las descripciones que del carácter de aquel que representa nuestra única esperanza. Hay una canción que dice, mi esperanza está en Jesús. Solo en Él, solo en su sangre y su virtud, solo en Jesús. Yo soy, con esto Jesús está diciendo, es esencial. No, miren, no miren solo lo material, por favor, no coloquen su mirada en las cosas que tienen o que pueden satisfacer sus necesidades puntuales, presentes, sino miren a la persona que satisface realmente las necesidades más esenciales de su alma. Yo soy el pan de vida. Yo les mencionaba a los hermanos en la mañana, hagamos un ejercicio y pensemos, yo hablé de 28 años sin Cristo, 28 años con Cristo y puedo hacer una evaluación más o menos importante y bíblica de esto. Sin Jesús, ¿qué pasaría? ¿Qué sería de mi vida sin Jesús? Teniendo el mismo trabajo que tengo, teniendo las mismas cosas que tengo, habiendo obtenido los mismos éxitos que he logrado, habiendo obtenido el mismo reconocimiento, habiendo tenido la misma familia que tengo, ¿qué sería de mi vida sin Jesús? En Colosenses capítulo 1 dice, Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Jesús. ¿Saben lo que significa eso? Tratemos de plantearlo en la práctica, en la reflexión y en la aplicación para nosotros. Sin Jesús, Dios seguiría siendo invisible para nosotros, ¿o no? Porque Él hizo visible al Dios invisible. Él hizo cercano al Dios que nosotros no podíamos llegar a Él porque no teníamos la capacidad de poder conocer a un Dios de esta naturaleza. Luego dice que en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, de tal manera que sin Jesús tampoco hay creación. Juan dijo, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ni nosotros existiríamos, ni nada de lo que vemos existiría. Luego más adelante dice que todas las cosas en Él subsisten. O sea, sin Jesús no hay existencia, ni subsistencia posterior, aunque fuesen sido creadas. Dice que Él es la cabeza de la iglesia. Sin Jesús no hay iglesia. ¿Entienden?
Tendríamos puras sectas sin Jesús. Ahora con Jesús. Con Jesús tenemos la revelación gloriosa del Dios verdadero. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Con Jesús tenemos que la creación tiene un fin y un propósito glorioso, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Tienen un objetivo que alcanzar, que es la gloria de su nombre. Jesús es el que mantiene unido y en funcionamiento perfecto al universo. Y con Jesús tenemos la cabeza de la iglesia y sabemos cómo ha de regirse la iglesia. De lo contrario, serían solo opiniones humanas para guiar la iglesia. Pero ahora sabemos cómo, porque la cabeza es la que manda y gobierna su iglesia. Y más adelante dice que Él nos reconcilió en la cruz. Sin Jesús seríamos enemigos de Dios, no solo en el tiempo presente, sino por la eternidad. Con Jesús somos amigos de Dios porque Él nos reconcilió por medio de su cruz. Solo un ejercicio en unos par de versículos de Colosenses. Piense usted, ¿qué sería de usted sin Jesús? Hermano, no tendría sentido todo lo que usted hace, como no tiene sentido lo que hacen las personas sin Cristo, viviendo para sí mismo, para sus propios placeres, para la satisfacción inmediata de sus necesidades, sin mirar que esta vida fue dada para trascender. Los israelitas dicen, nosotros queremos un Mesías político, eso es lo que querían, que aplastara a los enemigos, que lo librara de la esclavitud, del yugo romano en ese tiempo. Y entonces de esa manera podrían ellos disfrutar de alguien que reinara y ellos reinaran con él. Eso es lo que pensaban. Pero no entendían. Que ellos eran esclavos más que de una nación o de un imperio, eran esclavos del pecado. Y por eso cuando conocemos a Jesús nos damos cuenta que es imprescindible tener un concepto correcto de Él bíblicamente hablando para poder entonces entender la magnitud de su obra también. Y eso es lo segundo a lo que apunta con la metáfora. Yo soy, su identidad, el pan, su obra. El pan. Y como dije, esta es una sinécdoque, es decir, está mencionando el pan, pero está hablando de las necesidades fundamentales del hombre y apunta al alma, al corazón, a la esencia del ser humano con la satisfacción, el pan. Sí, ustedes vieron cómo yo multipliqué los panes y los peces y di alimentación a las personas que estaban allí, pero hay una alimentación más importante sin la cual ustedes van a morir. Y no solo morir físicamente, sino van a morir eternamente. Yo soy el pan. Yo quiero que vayamos a Isaías 53, el gran poema del siervo sufriente, como se le denomina a este texto. Y notemos que es interesante que la expresión poética que el profeta utiliza aquí menciona algo que ocurre necesariamente con el pan. O con el trigo para convertirse en pan. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren lo que dice. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ya que tenemos la comparación, la analogía del maná, vamos por favor a Números ahora. Números versículo 11. Y notemos aquí como dice cuál era el proceso por el que tenía que pasar el maná. Cuando los israelitas están hastiados, dicen, de este pan liviano. Ahora, versículo 6, 11:6. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná, aquí está la descripción, como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía
¿qué dice? Y lo molía en molinos o lo majaba en morteros. Y lo cocía en caldera o hacía de él torta. ¿Cuál era el proceso por el cual que tenía que pasar? Tenía que ser molido. ¿Qué dice Isaías que iba a suceder con el siervo sufriente? Él iba a ser molido por nuestros pecados. ¿Qué es lo que dice Pablo después en la época apostólica cuando dice que celebremos la cena? Dice que debemos partir el pan. Dice, este pan es partido por ustedes. ¿Cuál es el proceso? Estas son preguntas obvias, retóricas, ¿cierto? Preguntas con una sola respuesta. ¿Acaso el trigo no tiene que ser molido para transformarse en pan? Nadie identifica el pan como el trigo en un cesto. Ese trigo tiene que pasar por un proceso. Y ese proceso principal es molerlo, y ahí hacer la harina, como bien sabemos, luego moldear esa harina, ¿cierto?, en una masa y colocarla al horno. Hermanos, eso fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. Utilizando esta metáfora, nos lleva a pensar en lo glorioso que fue su obra. Él, como el trigo que descendió del cielo, como dice el Salmo 78, fue molido por nuestros pecados, por causa nuestra. Fue llevado a la cruz, decíamos en la mañana, fue abofeteado, fue humillado, como decía en la canción también que estábamos cantando hace un rato atrás. El Rey del cielo, el Señor de los señores, vino y sin embargo le colocaban una rodilla en el piso, le colocaron una vara como si fuese su cetro, una corona de espina y se burlaban de él, lo abofeteaban, lo escupían y él guardaba silencio. Todo eso fue un proceso de humillación extraordinario que nosotros nunca podemos comprender porque nosotros somos simplemente hombres, pero él era el Dios Todopoderoso. Y Él entonces fue molido allí por nuestros pecados en la cruz. Pasó por el horno de la aflicción más grande, más extraordinario, porque no solo sufrió de los hombres, sino sufrió la justa ira del Padre que debía caer sobre nosotros. Él la absorbió en sí mismo. Por eso, y así se transformó en el pan. De esa manera se transformó en lo único que podía satisfacer el hambre espiritual de todo ser humano. Esa hambre que la gente deja a un lado y que dice, no necesito esto, tengo todo lo que necesito, porque su mirada está puesta en la tierra, en lo que no trasciende. Pero nosotros sabemos por la Biblia y nosotros hemos sido testigos, no solo testigos desde lejos, sino hemos experimentado la saciedad que significa tener a Cristo en nuestra vida. Nosotros hemos comido del pan, nosotros comemos del pan y nosotros comeremos eternamente ese pan. Es la obra de Jesús, es la maravillosa obra de Jesús. Todos los éxitos que podamos cosechar en esta tierra no tienen ninguna importancia, hermanos. Por eso dije yo, si tú tienes todo lo que tienes y mucho más de lo que tienes, pero no tienes a Jesús, no tienes absolutamente nada. No has comido del pan que descendió del cielo. Yo soy el pan. Y luego, entonces dice cuál es el propósito. Soy el pan de vida. Este es un adjetivo que él mismo da respecto de quién es. El pan de vida. Y esto habla de el objetivo, el propósito, la misión que él vino a cumplir. ¿Qué es lo que había antes de que Jesús viniera? Solo muerte. El pueblo que andaba en tinieblas, dice, referente al sector norte de Israel, donde estaba precisamente Nazaret. Dice, el pueblo que anduvo en tinieblas vio gran luz. El pueblo que anduvo en tinieblas vio gran luz. Y Juan dice, Él era la luz de los hombres. Y añade otra cosa, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Se dan cuenta?
Jesús no venía a ser un líder político para establecer su reino aquí, como los discípulos inclusive pensaban aún después de las declaraciones reiteradas de Jesús que debía ir a Jerusalén, sufrir por manos de pecadores, siendo entregado a ser crucificado, muerto y resucitado. Después de que Jesús dice eso, se encuentra que Juan y Jacobo van diciendo, Señor, ¿en qué lugar? O la mamá de Juan y Jacobo dice, ¿en qué lugar van a ir a tu diestra o a tu izquierda mis hijos? Es decir, la mirada era completamente terrenal. Ellos pensaban que tenía que venir un libertador político, pero no, Jesús no es un libertador político. Jesús es un libertador espiritual que es mucho más trascendente que un libertador político. Porque Él viene a dar vida a un mundo que estaba en tinieblas y en muerte espiritual. Por eso es el pan de vida. Y decíamos en la mañana, y no solo se trata de cantidad de vida, vida eterna, por supuesto, ¿cierto? En cuanto a extensión, sino se trata de calidad de vida, porque lo que nosotros tenemos en la Biblia, lo que nos dice la Escritura, es que Jesús se dio a sí mismo por nosotros y puso entonces en nosotros, ¿qué cosa? Su propia vida. ¿Qué es lo que es la vida eterna? Es la vida de Cristo, es nosotros. Eso es. No se trata de las cosas hermosas que vamos a ver en el cielo, se trata de que Cristo nos dio su vida. Juan dice, cuando dice en Él estaba la vida, está diciendo que Él es la fuente, el origen de la vida. Es la vida en sí mismo. No es vida física, sino que es vida espiritual, esencial. Cuando el apóstol Pablo habla en Efesios que nosotros, capítulo 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y él dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, esa vida de la que habla allí es una palabra que tiene que ver con la vida de Dios. Entonces, hermanos, este pan tiene esa cualidad esencial, única, exclusiva. Nadie más tiene esa cualidad. Y por eso es que necesitamos colocar nuestra mirada en lo que trasciende, en lo que a vida eterna permanece. Trabajar por esa comida, luchar por esa comida. Cuando compartimos este mensaje con otras personas, nosotros estamos compartiendo vida en sí mismo porque hablamos de Jesús y porque apuntamos a Jesús. Y queremos que la gente llegue a los pies del Señor Jesucristo, no para que sea parte de nuestra iglesia local, queremos que llegue a los pies de Cristo para que sea parte de la iglesia cuya cabeza es Jesucristo. No importa dónde se congregue. ¿Entienden? No luchamos para llevar agua a nuestro molino, luchamos y presentamos el mensaje para llevar almas a los pies de Cristo. Porque Él es la vida. Jesús le está diciendo a los judíos de ese tiempo, saquen la mirada de lo terrenal. Ustedes estaban contentos y se saciaron con la comida y por eso me buscan, porque quieren que les dé más de eso. No, 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 yo soy la vida verdadera. El que en mí cree no tendrá hambre ni sed jamás. El que a mí viene. El que en mí ha puesto su confianza y su esperanza. Hermanos, eso es lo que significa verdaderamente Jesucristo. Aquí hay una descripción de su carácter, aquí hay una descripción de su obra y una descripción de su objetivo, de su propósito por el cual descendió del cielo. No vino a sanarnos, no vino a proveernos, vino a ser Él mismo la provisión esencial. Sacia nuestra hambre y nuestra sed espiritual más profunda. ¿Necesitamos algo más? No necesitamos nada más. Ahora, termino con esto, solamente quiero llamarles a que no quede en su mente esta enseñanza de muchos conceptos que seguramente son reiterativos ya para ustedes. No, quiero que ustedes entiendan de que tienen una relación con este Jesús. Y que esto significa entonces en nuestra propia vida que debemos apuntar siempre a disfrutar de esa relación con este Señor. Y aunque lo perdamos todo y en momentos de angustia y en momentos de aflicción, levantemos siempre nuestra cabeza, porque esta vida que nos concedió
nunca se irá de nosotros. Y aún en el momento de nuestra partida de esta tierra, sea como fuere que el Señor nos quiera llevar, aún en el último momento podamos estar colocando nuestra mirada en el pan de vida que descendió del cielo. Porque ahí está la esencia de lo que somos. Lo podemos perder todo, absolutamente todo, y puede que lo perdamos porque el Señor así lo puede determinar. O puede que lleguemos al final de nuestra vida y miremos hacia atrás y nos demos cuenta de que así como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me voy también. Y en el proceso no perdí nada. Al contrario, en el proceso recibí por gracia la vida de Jesús. Y por eso podemos trascender. Hermanos, que la valoración que tengamos de Jesús sea superlativa. Y no solo miremos en términos religiosos esta relación, sino en términos reales, vivenciales. Todos los días con este Señor, que es el pan de vida. Padre, gracias por darnos tu palabra. Gracias porque sin conocer a Jesús, según la identidad que Él mismo tiene en su palabra, sería imposible que nosotros podamos conocerte, Señor. Tener una relación viva y genuina contigo, pero sobre todas las cosas, ayúdanos a no distorsionar nuestra percepción de aquel que vino y dio su vida por nosotros. Señor, bendice a mis hermanos. Gracias por otra vez mostrarnos a tu Hijo amado, glorioso, donde debe estar puesta nuestra esperanza y nuestra confianza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.